Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Oscar Denise y Aslember están enamorados? Fueron vistos tan cerca que el aire entre ellos desapareció. Queridos amigos, hoy tenemos una noticia bomba que ha sacudido la agenda de la revista turca y que seguramente los dejará con la boca abierta. Prepárense, porque lo que voy a contarles ahora mismo cambiará todo lo que pensaban sobre estas dos grandes estrellas. La noche de Estambul siempre guarda secretos, pero esta vez, las luces de los flashes han iluminado un rincón oscuro donde se escondía una verdad que nadie esperaba. Estamos hablando de dos de los nombres más grandes de la televisión, el carismático Oscar Denise y la bella Aslember. Sí, han escuchado bien. Estos dos actores, que hasta ahora solo conocíamos como colegas, fueron captados anoche en un lugar muy exclusivo y apartado del Bósforo. Pero lo que ha disparado todas las alarmas no es que estuvieran en el mismo lugar, sino la forma en que estaban. Según los testigos y las imágenes que están empezando a circular, la distancia entre ellos era, literalmente, cero. Imaginen la escena: un restaurante con luz tenue, música suave de fondo y una mesa en la esquina más alejada, protegida por plantas altas para evitar miradas curiosas. Todo parecía diseñado para la intimidad. Oscar Denise llegó primero, con gafas oscuras a pesar de ser de noche, intentando pasar desapercibido. Unos minutos después, llegó Aslember, luciendo espectacular pero también muy cautelosa. Se sentaron uno frente al otro, pero a medida que pasaban los minutos, las sillas parecían moverse por sí solas. En un momento de la noche, Oscar se inclinó hacia Asl, y ella hizo lo mismo. Sus rostros estaban tan cerca que, según un camarero del lugar, podían sentir la respiración del otro. No parecía una reunión de negocios, ni una lectura de guión. Había electricidad en el aire, esa clase de tensión que solo existe cuando hay sentimientos involucrados. En un instante crítico de la velada, Asl soltó una risa nerviosa y puso su mano suavemente sobre el brazo de Oscar. Él no se apartó. Al contrario, cubrió la mano de ella con la suya. Fue un gesto rápido, pero cargado de significado. Fue entonces cuando los reporteros, que siempre están al acecho, lograron captar el momento. Al darse cuenta de los flashes, el pánico se apoderó de la mesa. La calma romántica se transformó en un caos repentino. Oscar Denise, visiblemente molesto pero tratando de mantener la compostura, se levantó rápidamente. Mientras intentaban salir del local por la puerta trasera para evitar más preguntas, los periodistas lograron acercarse. En ese momento de tensión, Oscar dijo con voz firme pero agitada: «Amigos, por favor, no exageren lo que ven. Solo estamos hablando de un posible proyecto futuro, no hay nada más que buscar aquí». Sin embargo, sus ojos decían otra cosa. Estaba nervioso, protector. Aslember, por su parte, bajó la cabeza tratando de ocultar su rostro con su cabello, pero se le escuchó decir a los reporteros mientras subía apresuradamente a su vehículo: «Entendemos su trabajo. Pero por favor respeten nuestra privacidad, solo somos dos amigos cenando». ¿Solo amigos? Esa es la frase que todos dicen cuando hay algo que ocultar. La química que se vio en esa mesa no era la de dos simples colegas discutiendo un contrato. La forma en que se miraban, ese cero distancia entre sus cuerpos, habla de una conexión mucho más profunda. Los fans en las redes sociales ya están enloquecidos. Muchos dicen que hacen la pareja perfecta, que sus energías se complementan de una manera única. Recordemos que ambos vienen de relaciones pasadas complicadas y han estado solteros o en situaciones ambiguas últimamente. ¿Será que encontraron consuelo el uno en el otro? La noche continuó con una persecución breve por las calles de Estambul, pero finalmente lograron perder a la prensa. Pero el daño, o mejor dicho, la revelación, ya estaba hecha.
Esa imagen de sus cabezas casi tocándose, compartiendo susurros y confidencias, no se borrará fácilmente de nuestra memoria. Es curioso cómo el destino une a las personas. Nadie hubiera apostado por esta pareja hace un mes, pero hoy es la noticia más candente del momento. Analizando el lenguaje corporal de ambos, expertos en la materia aseguran que hay señales inconfundibles de atracción. La inclinación del cuerpo hacia adelante, el contacto visual sostenido y, sobre todo, el contacto físico sutil pero constante. Özkan, que suele ser un hombre muy controlado en público, parecía haber bajado la guardia ante la dulzura de Aslı. Y ella, siempre tan profesional, parecía una adolescente ilusionada. No hay nada más que buscar aquí, repitió Özkan antes de cerrar la puerta de su coche, pero esa negación sonó más a una súplica para ganar tiempo que a una verdad absoluta. Si realmente fuera solo trabajo, ¿por qué esconderse en la mesa más oscura? ¿Por qué el nerviosismo extremo al ser vistos? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, son pocas, pero las imágenes valen más que 1000 palabras. Esta situación nos deja a todos preguntándonos qué pasará mañana. ¿Saldrán a desmentirlo oficialmente con un comunicado aburrido? ¿O dejarán que el silencio alimente los rumores hasta que no puedan ocultarlo más? Lo cierto es que, en el mundo del espectáculo, cuando el río suena, es porque agua lleva. Y aquí, el río está rugiendo. La posibilidad de un romance entre Özkan Deniz y Aslı Enver es el tema del que todos hablarán en los próximos días. Es una historia que tiene todos los ingredientes: secreto, fama, belleza y una noche prohibida. No podemos esperar a ver cuál será el siguiente capítulo de esta novela de la vida real. Mantendremos nuestros ojos bien abiertos para traerles cualquier actualización, porque si anoche la distancia fue 0, quizás mañana ya no haya ninguna barrera entre ellos. Hemos llegado al final de este video lleno de sorpresas y emociones. Gracias por acompañarme en este análisis de una noche inolvidable. Quiero saber qué piensan ustedes, mi querida audiencia, porque su opinión es lo más importante para mí. ¿Creen que Özkan y Aslı hacen una bonita pareja o piensan que realmente es solo una estrategia de trabajo? ¿Les gustaría verlos juntos en una serie o prefieren verlos como pareja en la vida real? ¿Creen en la frase solo somos amigos o piensan que es la excusa de siempre? Por favor, escriban todas sus teorías y opiniones en los comentarios, los estaré leyendo a todos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna noticia bomba y darle un gran like a este video si les ha gustado. Hasta la próxima, cuídense mucho.